Por favor escucha. Antes que nada, hola, bienvenido a este canal, y a este video, quiero decirte una única cosa antes que nada. Y es decirte que este canal, se creó con la intención de promover el arte de un amigo cercano, el cual, está disponible para realizar comisiones, lo puedes encontrar como Omegaruar, en Instagram, y también como Dr. Omegaru, en Discord. Una cosa más, aquí os dejo esta planilla de precios, los términos y condiciones que conlleva hacer su comisión y demás. Por si estás interesado, te dejaré en la descripción y en el comentario fijado sus perfiles. Muchas gracias por escuchar el anuncio, y ahora sí, puedes disfrutar del video. Capítulo 1. Terror Belli, Decus Pacis. Terror en la guerra, adorno en la paz. Ney consideraba esas palabras grabadas en su bastón de mariscal una y otra vez. Nunca había tenido la oportunidad de ser un adorno en la paz, pero ciertamente había sido un terror en la guerra. Francia había conocido poco más que la guerra en las últimas 2 décadas. No había visto la paz desde la Revolución. Desde antes de la República. Antes del Imperio. Había sido un soldado raso cuando comenzó la Revolución. Su sangre no era lo suficientemente noble como para recibir una comisión como oficial en el ejército del rey. La sangre de Ney dejó de importar cuando el rey Luis perdió la cabeza en la guillotina. Se convirtió en oficial, luego en general, y ahora en mariscal. Michel Ney, el hijo de un tonelero, un mariscal del imperio. Todo gracias a Napoleón. Bonaparte le dio su bastón hace 8 años, en Francia, poco después de su coronación como emperador de los franceses. A cambio, Ney le ofreció su servicio en la Grande Armée, el ejército más grande que el mundo había visto. Napoleón, con sus mariscales a su lado, había conquistado Europa con ese ejército. Ney nunca dejó de luchar. Desde su impresionante victoria en el Chingen hasta su imprudente error en Jena. Desde el glorioso triunfo en Friedland hasta la carnicería en Borodino. Había luchado y matado al lado del emperador. Ney se rió entre dientes. No era de extrañar que su bastón nunca se hubiera convertido en un adorno en tiempos de paz. Ney había luchado contra austriacos y rusos en Austria. Había ayudado a aplastar a prusianos y rusos en Prusia. Ahora huía de los rusos en Rusia. Ney suspiró y decidió que no le gustaban los rusos, ni tampoco Rusia. Hacía frío. Un frío amargo. El emperador había completado su conquista de Moscú a un gran costo para la otrora gloriosa Grande Armée, y ahora se veía obligado a huir hacia el oeste. El invierno se acercaba, los rusos les pisaban los talones, y los hombres caían como moscas. El ejército más grande que el mundo había visto era ahora apenas una sombra de lo que había sido un año atrás. Ney decidió que no solo no le gustaba Rusia, la odiaba. El frío amargo del invierno era malo, pero los rusos eran peores. Su caballería en particular. Cosacos. Ney escupió al pensar en esa palabra. Eran una molestia constante, saqueando suministros cruciales y asesinando a los hombres que se quedaban atrás. Ney decidió que también odiaba a los rusos. Se frotó las manos, esperando una pizca de calor en ese infierno congelado. Estaba demorando. Ney tenía que tomar una decisión, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba al mando del tercer cuerpo, como lo había estado desde su asignación inicial a Rusia. Napoleón le había encargado ser la retaguardia del ejército francés en retirada. Los hombres de Ney debían luchar y morir para que otros pudieran retirarse y sobrevivir. El cuerpo de Ney había hecho precisamente eso, durante las 104 millas desde Vyazma hasta Smolensk. Sus hombres, agotados tras una tormenta de nieve que había matado a tantos soldados como los cosacos, esperaban encontrar una comida caliente y suministros frescos en Smolensk. Todo lo que encontraron fue caos y miles de rezagados inútiles. Napoleón no había esperado a que Ney llegara. El emperador sabía que los rusos estaban cerca, así que tomó lo que quedaba de su ejército y abandonó Smolensk. Había dejado órdenes para Ney de destruir la artillería abandonada y volar las fortificaciones de la ciudad. Ney obedeció las órdenes y luego recibió un nuevo mensaje, esta vez del mariscal Davout. Ney apretó los dientes mientras recordaba la primera vez que leyó el mensaje. El emperador había sido atacado por un ejército ruso en Krasnoy y Ney debía moverse de inmediato. Su cuerpo, privado del descanso tan arduamente ganado que esperaban, tendría que alcanzar a Napoleón antes de que los cortaran. Así que marcharon.
Eran 43 millas desde Smolensk hasta Krasnoy. 43 agotadoras millas mientras los malditos cosacos les mordían los talones y el frío invernal mataba a más hombres. Ney había sentido el frío calar hasta los huesos, pero se obligó a parecer firme, confiado y dispuesto. Sus hombres necesitaban un líder, y él era todo lo que tenían. Ney se frotó las manos otra vez. Se dio cuenta de que todavía estaba demorando. Cuando llegaron a Krasnoy, no había fuerzas amigas a la vista. En su lugar, sus exploradores a larga distancia reportaron que todo el ejército ruso bloqueaba su camino de regreso a Napoleón y a Francia. El mariscal Ney estaba listo para lanzar toda su fuerza contra ellos. Cualquier cosa para volver al ejército principal. Tal vez algún milagro les permitiría romper las líneas rusas y escapar hacia Napoleón. Ney nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. En cambio, se frotó la mano otra vez, demorando su decisión una vez más. Ney no sabía qué era, solo que había aparecido de la nada, una enorme estructura de mármol que se alzaba sobre las pequeñas y toscas chozas campesinas del campo ruso. Era una estructura grandiosa y se había materializado de la nada. El mariscal Ney tenía 43 años, y nunca había visto algo así. Claro, había muchas historias sobre magia, misticismo y brujería, pero solo eran eso, historias. Verlo en persona era desconcertante. Ney habría estado convencido de que estaba volviéndose loco, si no fuera porque todo su cuerpo también lo había visto. ¿Qué es eso? ¿Será un milagro de Dios? ¿Una maldición de Satanás? Ney no tenía respuesta, pero sabía que no era solo una estructura. Segundos después de que se abrió, miles de hombres surgieron de su interior. Vestían armaduras anticuadas y llevaban espadas y escudos, como si fueran una burla a los antiguos romanos. Ney supuso que debería estar más interesado en las personas que en la estructura, pero su mente estaba volviéndose loca por las largas marchas, el clima duro y la falta de provisiones, y simplemente no podía molestarse en preocuparse por aquello que debería interesarle o no. Sigues demorando. Se frotó los ojos y suspiró. Los hombres que habían salido de la estructura no habían sido amigables. Al ver a los hombres de Ney, cargaron de inmediato. Ney sabía cómo sonaba un grito de batalla, aunque fuera en un idioma que no podía comprender. Venían para la guerra, no para la paz. Terror belli, de Cuspasis. Ney echó un buen vistazo a los hombres, que avanzaban antes de dar una ráfaga de órdenes a sus soldados. Apuntó la artillería hacia la multitud, alineó a los fusileros y preparó la poca caballería que tenía para rematar el día. Luego esperó. Un comandante menos experimentado podría haberse asustado y dado la orden de disparar demasiado pronto, pero Ney era veterano de muchas batallas. Sabía que solo tendrían una oportunidad para una única descarga. Sabía cómo hacer que esa descarga valiera la pena. Ney recordó gritar: Fuego. Y como el mundo entero pareció temblar, disparó doble de metralla a una distancia de 20 yardas de 12 cañones contra una multitud tan apretada que dudaba que pudieran ver hacia dónde iban. La multitud fue destrozada. La descarga de disparos de mosquete que siguió solo aumentó la carnicería. En retrospectiva, calculó que solo habrían matado quizá una décima parte del total de la multitud. Pero sin importar los números reales, se sintió como una masacre, y en un instante la horda que avanzaba perdió la voluntad de luchar. Huyeron. Lo que sucedió después fue la verdadera masacre. Ney no era Napoleón, pero sabía cómo conducir una guerra. Podía haber ganado la victoria al dispersar a la multitud con potencia de fuego, pero para lograr la victoria real también debía incapacitar a su fuerza. Con un asentimiento, desató la pequeña caballería que tenía a su cuerpo, poco más de 300 hombres. Eran una mezcla heterogénea de lanceros, dragones, coraceros y húsares. El hombre que los lideraba era un husar agresivo y demasiado confiado llamado Feraud.
Era perfecto para la tarea. Ney observó cómo la fuerza de caballería avanzaba, maniobraba alrededor de la multitud que huía, se posicionaba entre la multitud y la estructura de mármol por la que habían llegado, y cargaba contra la masa de soldados en pánico. Una fuerza organizada habría resistido y repelido la carga con facilidad, pero la multitud había sido desmoralizada por la metralla y dispersada por el fuego de mosquete. No les quedaba voluntad para luchar. Huyeron en todas direcciones, abriendo camino para que la caballería de Freud cargara y masacrara a los soldados. Al final, cada caballero tenía un sable empapado en sangre. Una porción significativa del enemigo probablemente logró escapar, pero una mayor parte fue masacrada como ganado. Gracias a la maniobra experta de Freud, los que lograron huir lo hicieron hacia la naturaleza rusa y no hacia la estructura de mármol. No sobrevivirían mucho tiempo al frío invierno sin abrigos gruesos. Muchos ni siquiera tenían pantalones. Ney suspiró. Había demorado lo suficiente, y ahora debía tomar una decisión. ¿Qué hago ahora? No había duda de que los rusos habían oído los disparos de cañón en este encuentro. Estarían marchando para aplastar su fuerza en este mismo momento. Eso le dejaba 3 opciones. La primera era la más fácil. Rendirse. También era la salida del cobarde. Una opción que nunca consideraría en esta tierra maldita de hielo y nieve mientras fuera un mariscal del imperio. Si iba a rendirse, sería en Francia misma, no en Rusia. No, rendirse no es una opción. Entonces, ¿qué otra opción había? Podía luchar. Los rusos estaban cerrando el cerco sobre su posición, pero si lograba romper sus líneas, sabía que el mariscal Davout o incluso el mismo emperador lo estarían esperando al otro lado. Sus instintos le instaban a hacer precisamente eso, pero la parte lógica de su mente le decía que era suicidio. ¿Luchar contra todo el ejército ruso con tan solo un cuerpo? ¿Habré perdido la cabeza? Una parte de él pensó, mejor eso que rendirse. Luego estaba su última opción. La gran estructura de mármol que había hecho aparecer un ejército de la nada. Había enviado a un explorador a través de ella para que informara qué había del otro lado, y el hombre había regresado diciendo que era un lugar verde y parecía estar en pleno inicio de verano. Un segundo explorador confirmó la afirmación del explorador anterior. Ney tenía la oportunidad de marchar con su cuerpo lejos del frío helado del invierno ruso y entrar en un paraíso veraniego donde podrían buscar provisiones y... Bueno, Ney realmente no sabía qué más podría hacer en ese extraño lugar. No sabía a dónde llevaba ni si esa era la única entrada y salida. Si guiaba a sus hombres por allí, podrían quedar atrapados para toda la eternidad. Un pensamiento le vino a la mente. Lo seguirían los rusos a través de ese lugar. Lo perseguirían por una tierra que nadie había visto o oído mencionar antes. Ney maldijo y respiró profundo. Napoleón sabría qué hacer aquí. Haría alguna maniobra táctica magistral que le permitiría reformar la Grande Armée en ese nuevo mundo antes de salir fresco para una nueva campaña contra los rusos. Napoleón podría usar esta oportunidad para ganar la guerra. Ney no era Napoleón. Ni por asomo. Mariscal Ney, señor. Una voz interrumpió sus pensamientos. Ney levantó la vista y reconoció al general Courbet. El hombre era general de brigada, pero la larga campaña rusa había reducido su brigada casi a nada, por lo que servía temporalmente como ayudante de campo de Ney. Sí, general. Courbet se arregló el sombrero. De alguna forma, su uniforme parecía impecable a pesar de la larga campaña. ¿Cuáles son sus próximas órdenes, señor? Ney se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. Había que tomar una decisión o los rusos la tomarían por él. ¿Los prisioneros han revelado alguna información? Preguntó. Habían capturado docenas de prisioneros cuando la multitud de soldados intentó huir. No, señor. Respondió el general. Hablan, pero su idioma es extraño y no entendemos ni una palabra. ¿No es italiano? No, señor. Nuestra mejor suposición es que está relacionado con el latín, pero modificado de alguna manera. Maldita sea. Ney había mantenido un poco de esperanza de que hubiera alguna forma de comunicarse. Suspiró, se frotó las manos y adoptó una apariencia confiada pero relajada. Ney no se sentía confiado ni relajado, pero las apariencias eran importantes para la moral.
¿Cuál es el último conteo de nuestra fuerza de combate? El rostro de Courbet se volvió sombrío. 6.000 hombres formados, con una docena de cañones y 300 caballos para la caballería, señor. Empezamos esta campaña con 44.000 hombres. Murmuró Ney. Tenemos 7.000 rezagados, señor. Hombres no formados, en ninguna condición para luchar. Los rezagados son hombres que ya no tienen unidades a las cuales reportarse. En su mayoría no quieren participar en la batalla, están desnutridos y simplemente siguen a las unidades mejor formadas, mientras retroceden a través de Rusia. Aunque si tuvieran un lugar cálido con comida suficiente podrían reorganizarse. Ney comenzaba a tener una idea para un plan. ¿Han regresado nuestros exploradores? Sí, señor. Pero debemos apurarnos. Los rusos avanzan hacia nosotros. Estarán aquí en mediodía. La estructura era un punto de estrangulamiento natural. Los rusos no se atreverían a saltar a través de ella. Ney tenía un plan en mente, pero aún sentía dudas. Si entramos, puede que nunca salgamos. ¿Número estimado de rusos? Preguntó. Courbet carraspeó. 60.000. Es el ejército principal ruso. Así es, señor. Ney sabía cuál era el curso de acción necesario. O estaba a punto de cometer un grave error y perder a todos sus hombres, muertos o atrapados en una tierra extranjera, o estaba a punto de salvar a su cuerpo de la destrucción segura. Al final, no importaba. Si se quedaban, la fuerza de Ney sería aniquilada por los rusos. Napoleón probablemente ya lo daba por muerto. Incluso si de alguna manera lograba escapar del lazo, probablemente perdería a la mayoría de sus hombres. Quedaba muy poco por perder. Reunió la confianza que le quedaba para aplastar las dudas en su mente. Informen a todos los comandantes de división que vamos a marchar a través de esa estructura de mármol. Que la caballería de Feraud entre inmediatamente y asegure una posición en el otro lado. Quiero que toda nuestra fuerza pase por allí antes de que lleguen los rusos. Si el general Courbet tenía alguna objeción a la orden, hizo un buen trabajo ocultándola. Enseguida, señor. Afirmó con calma. El sol empezaba a ponerse cuando los últimos hombres de Ney entraban al nuevo mundo. Eran los rezagados, hombres que no tenían unidad a la cual seguir y que debían ser guiados a través por oficiales de otras unidades actuando como pastores. También eran los hombres que se movían más lento. Ney maldijo mientras veía a los hombres tambalearse sin ningún sentido de urgencia, a pesar de las docenas de oficiales gritándoles que se movieran. Parecía que Rusia les había arrancado el alma. No eran más que conchas vacías de hombres. Sin embargo, la situación era urgente, aunque los rezagados no lo parecieran entender. Ney había planeado atravesar la puerta, como empezaba a llamarla, ya que le parecía adecuado, en pocas horas. Así estaría fuera para cuando los rusos llegaran y tendría preparadas defensas para ellos al otro lado. Ney había subestimado colosalmente la lentitud de su ejército. La caballería pasó primero en buen orden, y la infantería tuvo relativamente pocos problemas para cruzar, pero todo se vino abajo cuando el tren de suministros y la artillería fueron enviados. Los cañones se quedaron atascados en la nieve, los carros pesados rompieron ejes y tuvieron que ser reparados, y lo peor de todo, los heridos tuvieron que ser cargados a través del portal. Eso tomó un tiempo precioso que Ney no podía permitirse. Ahora los rezagados parecían contentos con tambalearse lentamente a través de la puerta en vez de apresurarse. Un lejano grito gutural señaló lo que Ney temía. Se les había acabado el tiempo. Los rusos estaban aquí. «Oh no, mierda», murmuró Ney mientras trataba de discernir de dónde provenía el grito. Creyó ver un destello de azul cosaco entre los árboles a lo lejos, pero era difícil asegurarlo. Señor, preguntó Courbet a su lado. «No es nada. Intenta localizar de dónde vino ese grito». El general asintió. Ney había decidido quedarse atrás en lugar de entrar al portal junto con el resto de sus hombres. Si iba a salir de Rusia, sería el último de su cuerpo en hacerlo, sin excepción. Naturalmente, Courbet se había ofrecido como voluntario para quedarse a su lado y, junto con un batallón de fusileros, formaron la retaguardia. Por un breve momento, vio otro destello de azul cosaco en la distancia, y ahora estaba seguro de que se avecinaba una pelea. Ney revisó su arma, un mosquete estándar de infantería, y se aseguró de que la caja de pólvora no se hubiera derramado.
Aunque un mosquete no era un arma adecuada para alguien con el prestigio de un mariscal del imperio, Ney consideraba que a menudo era más práctico para este tipo de enfrentamientos que el sable de oficial que llevaba atado a un lado. Más destellos de azul aparecieron entre los árboles lejanos y, de repente, Ney y sus hombres se encontraron frente a una masa de cosacos a caballo. Ney escupió, maldijo y revisó su mosquete por segunda vez. De todos los rusos, odiaba a los cosacos más que a nadie. «¡Cosacos!», gritó uno de los rezagados, y el grito se repitió varias veces por una docena de otros hombres. El tambaleo lento que había costado a Ney tanto tiempo precioso se transformó en una ola de hombres corriendo. Los rezagados, en pánico total, intentaron correr todos a la vez hacia el portal. Algunos fueron pisoteados. Otros aplastados. Los oficiales intentaron restaurar el orden sin éxito. Ney quiso hacer algo, pero tenía preocupaciones más importantes. Apartó la vista de la horda de rezagados y la dirigió al batallón de fusileros que formaba su retaguardia. Formar cuadro. Su orden fue repetida varias veces por los oficiales del batallón antes de que los hombres empezaran a colocarse en posición. Los fusileros se organizaron en un cuadrado hueco, con cada lado compuesto por filas de 2 hombres de profundidad. El cuadro se situó frente a la gran horda de rezagados, permitiéndoles disparar a cualquier cosaco que intentara atacar a los hombres sin formación. Fijar. La voz de Ney cortó el sonido de los hombres huyendo detrás de ellos. Bayonetas. Destellos de acero aparecieron mientras los hombres colocaban bayonetas en sus mosquetes, transformándolos efectivamente en lanzas. Ney montó una bayoneta en su propio mosquete. No quedaba más que esperar. Los oficiales del batallón tomarían el mando, dando la orden de disparar si los cosacos se acercaban demasiado, y los sargentos de compañía se asegurarían de que los hombres mantuvieran su posición. Courbet tosió mientras veía acercarse a los cosacos. ¿Cree que podemos vencerlos, señor? Ney miró a su ayudante. Como los oficiales de mayor rango allí, estaban en el centro del cuadrado hueco junto con los tamborileros y el mayor del batallón. Solo necesitamos aguantar hasta que los rezagados pasen, luego podemos retirarnos con seguridad. ¿No crees que podemos vencerlos? Ellos son caballería contra un cuadro de infantería. No temo a la caballería, lo que temo es que intenten retrasarnos hasta que llegue su fuerza principal de infantería. Ah, claro, señor. Si su comandante es idiota, intentará romper el cuadro, pero si no es así, nos hostigará mientras llega a la infantería. Murmuró Ney para sí mismo. Los cosacos se acercaban cada vez más, y Ney ahora podía ver claramente sus largas lanzas apuntando directamente a sus hombres. Revisó su mosquete una vez más, y por tercera vez comprobó que estaba bien cargado. Podía oír el trueno de los cascos acercándose, y aunque era un veterano de la caballería, que sabía con certeza que la caballería no podía cargar contra un cuadro bien formado, eso le produjo un leve temor. Un mosquete tronó frente a él, seguido rápidamente por un par más mientras dedos apretaban los gatillos involuntariamente. «Detengan ese maldito fuego, imbéciles», rugió un sargento a sus hombres. Varias variaciones del mismo mensaje fueron gritadas por los sargentos a lo largo del cuadro. En respuesta, los cosacos dispararon salvajemente desde sus caballos con pistolas y lanzaron gritos desafiantes. La mayoría de los disparos nunca dieron en el blanco, pero Ney vio caer a un par de hombres retorciéndose de dolor. A 30 metros de distancia, los cosacos no mostraban señales de titubeo. Ney sentía una mezcla de terror y alivio ante la perspectiva de ser cargado. Su oficial es un idiota. A 25 metros, un oficial del batallón gritó: «Primera fila, fuego». Y el frente del cuadro se llenó de humo. Los cosacos fueron desalojados en masa de sus monturas por las balas de mosquete, y los caballos chillaron y se desplomaron, haciendo que sus jinetes cayeran de cabeza al suelo. A pesar de esta terrible demostración de fusilería, los cosacos restantes no flaquearon en su carga. Sus lanzas brillaban y gritaban gritos de guerra, ansiosos por vengar a los caídos. A su derecha, Ney escuchó el estruendo de los mosquetes mientras algunos cosacos, de forma imprudente, intentaban rodear el cuadro. No miró, pero los gritos de hombres y caballos eran prueba suficiente de la efectividad del fusilamiento.
A 5 metros, los cosacos estaban prácticamente en la cara de los fusileros. Justo antes de que los cosacos pudieran ensartar a los franceses, que habían cometido el error de invadir Rusia, en sus largas lanzas, una voz gritó: «Segunda fila, fuego». Y el aire estalló de nuevo con disparos de mosquete. A tan corta distancia, era prácticamente imposible fallar. Casi todas las balas de mosquete impactaron en un cosaco o un caballo. La gloriosa carga de los cosacos se rompió antes de poder asestar su golpe, y el suelo quedó cubierto de cuerpos. Los caballos fueron masacrados por la densa fusilería y se desplomaron al suelo en violentos espasmos de agonía. En 2 lugares, los caballos estaban tan cerca del cuadro francés, que sus cuerpos chocaron contra él mientras morían, abriendo huecos en la formación cuando los infantes fueron aplastados bajo el peso de los animales. 4 jinetes, habiendo sobrevivido a ambos fusilamientos, se lanzaron inmediatamente a los huecos creados por los sacrificios de los caballos. El cuerpo de Ney reaccionó antes que su mente. Con la experiencia ganada en toda una vida de guerra, armó, apoyó, apuntó y disparó su mosquete en un solo movimiento. Su objetivo, el primer cosaco que había entrado en el cuadro, cayó. Otro cosaco vio a Ney y trató de girar su caballo para enfrentarlo. Ney avanzó a toda prisa, bayoneta lista, y la clavó cruelmente en el cuello del caballo antes de que pudiera girar. El caballo murió, cayendo de lado y atrapando a su jinete por la pierna. Ney metió la bayoneta en el estómago del jinete, giró, la sacó y buscó a los otros 2 cosacos. Uno estaba a pie, después de haber perdido su caballo ante la pistola del general Courbet. Ney vio al general en duelo con el hombre con su sable. Encontró al otro cosaco defendiéndose de un par de fusileros. Decidido a ayudar primero a Courbet y luego a los fusileros, Ney cargó contra el cosaco desmontado. Corrió a toda velocidad, poniendo todo su peso en la carga, y se sorprendió cuando el cosaco se volvió a enfrentar a él, paró limpiamente su bayoneta, se hizo a un lado y lo hizo tropezar con el cle. El suelo golpeó a Ney más fuerte que él al suelo. Perdió el rastro de su mosquete. Su cuerpo dolía, su orgullo estaba herido, y de repente le pareció increíblemente estúpido luchar en la retaguardia en lugar de dejarlo a los soldados comunes. Debería de ser más como Napoleón, decidió Ney. Napoleón no luchaba contra cosacos en la retaguardia. Logró girar sobre su espalda justo a tiempo para ver al cosaco que había intentado matar mirándolo desde arriba, listo para dar el golpe final. Ney alcanzó el sable del oficial colgado a su lado. No había manera de usarlo a tiempo, pero quedarse ahí tirado era rendirse, y Ney se negó a rendirse en Rusia, especialmente ante un cosaco. El cosaco sonrió y Ney se preparó para la muerte. Entonces una espada atravesó el pecho del cosaco, derramando sangre sobre Ney y haciendo que el cosaco espasmeara brevemente antes de caer bajo su propio peso. El cosaco se apartó y Courbet estaba allí con su espada sangrienta, ofreciéndole la mano para levantarse. Ney parpadeó. Aceptó la mano de Courbet con indiferencia y vio de reojo al último cosaco restante, siendo atravesado por una ola de hombres con bayonetas. Parpadeó de nuevo y se obligó a tomar una respiración profunda. La realidad de lo que acababa de pasar se asentó. ¿Se encuentra bien, señor? Sí. Se dio cuenta de lo patético que sonaba eso y rápidamente se recompuso. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Courbet asintió y limpió la sangre de su espada con un trozo de tela. Gracias por la distracción, señor. Él era hábil, no estoy seguro de que podría haberlo derrotado yo solo. Sí, claro, murmuró Ney mientras observaba el campo de batalla. Los cosacos habían sido firmemente derrotados. Su carga contra el cuadro había terminado en desastre, y apenas podía ver a unos pocos cosacos todavía respirando. Detrás de los fusileros, los últimos rezagados cruzaban la puerta. El momento era justo. Delante de ellos, Ney apenas podía distinguir los uniformes verdes de la infantería rusa que se acercaba. Creo que es hora de retirarnos, caballeros, declaró lo suficientemente alto para que los oficiales del batallón escucharan. El cuadro se deshizo rápidamente y fue reemplazado por una columna de marcha. En cuestión de minutos, el último de los hombres de Ney cruzó la puerta. Solo Courbet y Ney permanecían en Rusia. Después de usted, dijo Ney con una sonrisa. Courbet aceptó la cortesía sin protestar, dejando a Ney atrás.
Ney se giró y contempló una última vez el campo ruso. No extrañaría ni a Rusia ni a los rusos, pero al menos Rusia era algo conocido. Estaba a punto de entrar en lo desconocido y no tenía idea de qué habría allí. El cansado tercer cuerpo tendría que seguir luchando un tiempo más. Ney escupió en el suelo ruso una última vez antes de entrar por la puerta. En el momento en que el mariscal Michel Ney entró en el nuevo mundo, sintió como si hubiera entrado en una sauna. El frío invierno ruso fue instantáneamente reemplazado por el calor del inicio del verano. El pesado abrigo que había llevado para evitar la congelación y la hipotermia ahora le resultaba opresivamente caliente, así que se lo quitó por primera vez en semanas. Ney estaba en medio de un campamento, al menos, en los comienzos de uno. Los zapadores de su cuerpo ya comenzaban a recoger madera para fortificaciones, y los hombres montaban tiendas de campaña de manera ordenada, algo que había sido abandonado durante la brutalidad de la campaña rusa. Mientras caminaba por el campamento, notó un aumento notable en la moral de los soldados, y podía entender por qué. Después de haber enfrentado los horrores de Rusia, este mundo parecía un paraíso en comparación. Finalmente, Ney encontró la tienda de mando donde 6 hombres se reunían alrededor de una mesa. El coronel Feraud, comandante de caballería de Ney, estaba inclinado sobre un papel en blanco con un lápiz en la mano. Junto a él estaban los generales Messier, Roussel y Brunelle, sus comandantes de infantería. Por último, relajado en una silla de campamento, estaba el capitán Delon, su comandante de artillería. Hombres, Saludó Ney al acercarse. ¿qué tal nos está pareciendo el nuevo mundo? El coronel Feraud fue el primero en hablar. Señor, mis tropas han realizado un reconocimiento extenso del área circundante. Señaló el papel sobre el que estaba inclinado, y Ney vio que era un mapa rudimentario de lo que asumía era la zona local. Hemos identificado 4 aldeas de las cuales podemos requisar suministros, y parece que hay abundante tierra para forrajear. Buen trabajo. Elogió antes de volverse hacia los demás. ¿Y el campamento? El general Rousseau carraspeó. Tenemos un suministro amplio de madera de un bosque cercano, y hay un arroyo junto a nosotros donde podemos recoger agua fresca. También estamos sobre una colina natural, lo que mejora nuestras capacidades defensivas. Además, la tierra aquí es blanda y fácil de cavar, eso nos permitirá excavar terraplenes para proteger aún más el campamento. Añadió el general Brunel. Me he tomado la libertad de comenzar la construcción de estructuras defensivas mirando hacia la puerta, dijo el general Messier. No queremos que los rusos nos sigan a través de ella. El capitán Delon ha sido lo suficientemente amable como para proveerme cañones para mejorar las defensas. El capitán Delon resopló. Solo denles una bocanada de metralla y los rusos correrán de vuelta a Moscú. Ney sonrió. Confío en tu juicio, capitán. Quiero centinelas apostados en todo momento vigilando la puerta. No podemos permitir que los rusos la atraviesen. Enviaré hombres enseguida, señor, dijo el general Messier con un asentimiento. Mañana comenzaremos las operaciones de forrajeo, que los intendentes hagan una lista de los suministros necesarios, ordenados por prioridad. No espero que podamos reponer municiones aquí, así que debemos conservarlas por encima de todo. Sé que trajimos muchas, pero no durarán para siempre. El coronel Feraud miró a Ney a los ojos. Por supuesto, señor. La solapa de la tienda se abrió y el general Courbet entró. Veo que encontraron la tienda de mando antes que yo, ¿me he perdido de algo? El general Brunel te pondrá al día. Aseguró Ney. Mientras tanto, necesito que tú... La solapa se abrió de golpe. Un hombre con uniforme de fusilero entró tambaleándose y saludó torpemente a los oficiales reunidos. Lo siento por molestarlos, señores. Es que, bueno, ustedes ven, lo siento es que... El capitán Delon puso los ojos en blanco. Ve al grano, hombre. El fusilero respiró hondo y dijo. Sé, señores, lo que sucede es que, ha desaparecido. Ney clavó en él una mirada tan dura como el hierro. ¿Qué ha desaparecido? La puerta, señor. ¿Desaparecida? Sí, señor. Un momento estaba ahí, al siguiente no. Pueden comprobarlo, todo el campamento la vio. 1000 cosas cruzaron por la mente de Ney, pero sobre todo el hecho de que uno de sus grandes temores sobre este plan acababa de ocurrir. La puerta había desaparecido. Él y sus hombres estaban atrapados. Notó que aún miraba fijamente al fusilero porque el hombre empezó a sudar.
Ney enderezó la postura y con voz neutral dijo: Gracias por informarnos, puedes volver a tus deberes habituales. En cuanto el soldado salió de la carpa, el general Brunel preguntó: ¿Esto significa que estamos atrapados? Eso es exactamente lo que significa, gruñó Feraud. Atrapados en un mundo de cuento de hadas sin forma de volver. Seguro que hay una forma de regresar, murmuró Messier. La puerta apareció una vez, puede aparecer de nuevo, declaró Delon. Feraud resopló. En 2 siglos, tal vez. Señor, los hombres estarán preocupados por esta situación, intentó susurrar Rousseau, aunque sonó más como un grito bajo. Debemos tener fe en que encontraremos una manera de volver. Si la fe es todo lo que tienes, no soy optimista. Quizás los lugareños sepan. ¿Te refieres a los que no podemos entender? Una forma de recuperar la puerta Y. Tendremos que atender las preocupaciones de los hombres para evitar un pánico Y. Si estamos atrapados, tenemos que pensar a largo plazo, establecer campamentos, familias. ¿Te rendirías tan fácilmente? Estoy siendo realista. Como si eso existiera. Basta. Ney golpeó la mesa y gritó. Los 6 hombres, veteranos de decenas de batallas y escaramuzas y soldados endurecidos, callaron. Los que estaban de pie tomaron asiento en silencio. Respiró hondo antes de continuar. En Smolensk, declaré que ni todos los cosacos ni los rusos del mundo me impedirían reunirme con el ejército principal. Lo dije con toda sinceridad, a pesar de las posibilidades abrumadoras en nuestra contra. Ney miró a cada uno de sus oficiales a los ojos para asegurarse de que prestaran atención a lo que estaba por decir. Ahora escuchen bien porque no lo repetiré. Adoptó un tono bajo, casi un gruñido. Les juro a ustedes, y a cada hombre bajo mi mando, que ningún ejército de este mundo o del nuestro, ninguna cantidad de brujería o hechicería, y ningún peligro o dificultad me impedirá regresar a Francia con mis hombres. Sus oficiales lo miraron, en silencio. Ahora, vamos a averiguar cómo sobrevivir en este lío.